Vamos hoy a realizar la clase de antibióticos, ¿ya? Esta clase que es tan importante, en realidad nos va a permitir conocer los principales antibióticos que se usan en las diferentes infecciones que vamos a nosotros llevar, ¿no? Aquí en realidad es un tema bastante eh, variado porque vamos a poder tocar las distintas clases de antibióticos. Sin embargo, en farmacología nos vamos un poco a restringir a hablar un poco de lo que es la clasificación de antibióticos, ¿no? Que es la parte más importante, no tanto las infecciones mismas que vamos a tratar, ¿no? Desde luego que esa parte de las infecciones, los esquemas terapéuticos para algunas infecciones muy importantes lo revisamos en la parte de clínicas, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a ver sobre todo los grupos farmacológicos, el mecanismo de acción de ellos y también lo que son los eventos adversos, ¿ya? Bueno, este es un cuadro muy importante para poder recordarles cómo es más o menos la evolución natural de la enfermedad, ¿no? ¿Qué es la evolución natural de la enfermedad? Vamos a poner acá. La evolución natural de la enfermedad es el ciclo de la enfermedad que se cumple sin la presencia de tratamiento, sin la presencia de medicamentos, ¿no? Por decirlo así. O sea, cuando a una enfermedad no le das ningún medicamento, ese proceso que cumple un ser humano se llama evolución natural. Entonces, todas las enfermedades pueden tener al inicio un periodo, por ejemplo, de asintomático, en el cual el paciente no tiene todavía ningún síntoma, sin embargo ya puede estar teniendo la infección, ¿no? Sin embargo, a la hora de hablar de antibióticos, podemos decir que los antibióticos pueden usarse incluso en ausencia de infección. Un paciente que no tiene infección ninguna, pero puede tener una cierta predisposición o debilidad para poder tenerla, podemos darle un tratamiento antibiótico, en este caso se llama profilaxis, ¿no? Profilaxis entendida como prevención, ¿no? Podemos decirle incluso antibiótico profilaxis. ¿Está bien? Entonces, si el paciente no tiene todavía la infección y le damos un esquema antibiótico, eso se llama profilaxis. Por supuesto que esta profilaxis no está indicada en todos los casos, ojo, no está indicada en todos los casos. No crean que vamos a dar prevención a todos los pacientes, ¿no? Y de cualquier infección, no. Estos son casos en realidad bastante contados, bastante escasos. Por ejemplo, pacientes con VIH, ¿no? Que se les puede dar prevención para infección por neumocistis, en este caso. O paciente que ha tenido fiebre reumática también ante un procedimiento odontológico, ¿ya? Para esos casos específicos, pero no es algo que se da a todos los pacientes, por si acaso. Es más, o sea, no está indicado dar antibiótico por dar, ¿verdad? Ahora, puede ser desde luego de que el paciente ya tenga luego la infección, quiere decir de que la bacteria, en este caso el virus, etcétera, ya está en el organismo, ya ingresó. Pero desde que ingresa la bacteria, el virus, etcétera, hasta que el paciente tiene síntomas o se dé cuenta, mejor dicho, puede pasar un periodo que se llama presintomático. Acá quiere decir que el paciente ya tiene la infección en su cuerpo, pero todavía no expresa ningún síntoma. No hay cefalea, no hay fiebre, no hay malestar, por ejemplo, ¿no? Una vez que el paciente ya haga síntomas, nosotros vamos a evidenciar de que hay una infección, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, la fiebre, las artritis o la rigidez del núcleo en el caso de las meningitis. Y va a pasar un tiempo también desde que el paciente tiene los síntomas hasta que logramos aislar el patógeno. ¿Qué significa aislar en medicina, ¿no? En infectología? Aislar quiere decir que vas a obtener un cultivo donde crece la bacteria. Eso es aislar, ¿no? Es un término médico, hay que tener cuidado, ¿no? Siempre los términos tienen la sección del diccionario, ¿no? Aislar en este sentido quiere decir que yo voy a demostrar que la bacteria del cuerpo del paciente ha crecido en un cultivo, en un medio de cultivo. Esto quiere decir de que yo he extraído, ya sea la sangre, perdón, la orina, la secreción bronquial, he extraído de quién, del paciente, y eso lo he mandado a cultivar para que crezca la bacteria. Y ahí va a evidenciarse, si crece la bacteria, de que el paciente tiene esta bacteria. Entonces, a eso se llama aislamiento, aislar la bacteria, ¿no? Del patógeno, ese es el término. Bueno, si yo logro aislarlo, por ejemplo, saco sangre y me crece estafilococo, quiere decir de que tengo un diagnóstico definitivo. Y obviamente voy a dar un tratamiento específico, ¿no?
Pero si yo todavía no estoy en el tiempo en que he aislado la bacteria, puedo dar un tratamiento empírico. A ese le llamamos tratamiento empírico y a ese tratamiento definitivo. ¿Por qué empírico? Porque yo le voy a dar un esquema sin conocer sin conocer el agente causal, ¿no? Ya sea la bacteria o virus. Simplemente sé que la persona tiene infección urinaria, sé que tiene neumonía y voy a dar el tratamiento según un esquema estandarizado o un esquema que me recomienden las guías clínicas. A ese tratamiento se le llama tratamiento empírico, ¿ya? Ahora, sí es cierto de que no todos, o sea, no todas las infecciones, no todas, tienen que aislarse el germen. No siempre voy a lograr aislar el germen o no siempre va a ser necesario. ¿Ya? No siempre va a ser necesario. Por ejemplo, en el caso de la faringitis, ¿no? O la neumonía, ahí no es necesario aislar el germen. Ni siquiera está indicado tomar un examen de esputo y esperar resultados. Simplemente el tratamiento se da porque más o menos se conoce la flora, las causas más frecuentes de faringitis y sobre todo neumonía, que en el caso de la neumonía se les trató con neumonía en la comunidad. Entonces yo no necesito aislar ni cultivar la bacteria, simplemente se da un tratamiento que a ese tratamiento se le va a llamar tratamiento empírico. Y finalmente, solo algunas infecciones en fase de resolución requieren un tratamiento extra que se le va a llamar depresor, una vez que el paciente ya ha pasado la parte, digamos, más complicada, ¿ya? Muy bien. Esto es solamente para que recordar lo que son las estructuras de las bacterias, ¿no? Las bacterias se van a diferenciar grandemente en dos grupos, dependiendo de su respuesta a la tinción Gram. Esa tinción se llama Gram. Esta tinción entonces va a distinguir dos grupos. Uno, el Gram positivo y el Gram negativo. Si la bacteria se tiñe, en este caso de azul o morado, se le considera Gram positivo. ¿Ya? Gram positivo. Si la bacteria, en cambio, se tiñe de un color rosado o rojo, ya vamos a poner acá rosa, se va a llamar Gram negativo. ¿Ya? Entonces simplemente la clasificación es según la tinción que tengan a esta tinción Gram, ¿no? Según el color que van a teñirse. Fácilmente, entonces, Gram positivo, autor azul, rosado, Gram negativo. Ahora, esta tinción, ¿por qué se da de esta manera? Por la estructura diferente de cada una de las bacterias, ¿no? En el caso de la Gram positiva, acuérdate, eso pueden preguntar, han preguntado varias veces. Tiene una capa muy gruesa de peptidoglicano. Esta es la llamada pared de la bacteria, ¿no? Las bacterias tienen membrana y tienen pared. ¿Ya? Membrana es la parte que se parece al cuerpo, o sea, las membranas del ser humano, ¿no? Son unas membranas lipídicas, como ves ahí, ¿no? Estas bolitas de aquí que tú ves ya sabes que son los fosfolípidos, ¿no? Fosfolípidos. Ya, pero aparte de esta membrana, las bacterias tienen una pared, esa pared celular, ¿ya? Pared celular, membrana celular. En el caso de la Gram positiva, como tú ves, la pared es bastante gruesa, ¿verdad? Esa es una capa de peptidoglicano cuya proteína más importante es la mureína. Capa de peptidoglicano. Y luego, en la Gram positiva viene la membrana celular o la membrana plasmática, ¿no? Además, también tienen estas proteínas llamadas PVP. Las PVP son proteínas de unión a la penicilina. Así se las ha puesto porque es el sitio en el cual se va a unir la penicilina, el antibiótico, ¿ya? Y por otro lado tenemos aquí lo que es el Gram negativo, que aquí esta bacterias de Gram negativo van a tener una doble membrana, como ves acá, una membrana aquí y una membrana acá. A esta se va a llamar membrana externa y a esta la membrana interna o membrana plasmática, pero también se le puede llamar membrana interna. Y tiene una capa pero muy delgadita de peptidoglicano, ¿no? Que casi ni se ve. Por eso que cuando hablamos de una capa de peptidoglicano gruesa, más que todo nos referimos al Gram positivo. Ojo, la diferencia es que esta tiene una sola membrana y esta tiene membrana externa y membrana interna. Además también los Gram negativos tienen esta LPS, que es un constituyente que está en la membranita y se llama lipopolisacárido. Este lipopolisacárido, como su nombre lo dice, está compuesto de grasa y también de azúcar.
Se dice que puede tener una labor muy importante en la respuesta de la sepsis, ¿no? Por eso se presupone que los gram negativos pueden causar más frecuentemente shock séptico y sepsis por este lipopolisacárido, ¿no? A diferencia del gram positivo. ¿Ya? Entonces esto es muy importante de todas maneras. Vamos a por ahí hablar más adelante un poco de lo que son algunos antibióticos que cubren gram positivos, otros que cubren más gram negativos. Y es importante también que ustedes recuerden, ¿no? qué bacterias son gram positivas y gram negativas. Acuérdense las gram positivas, sobre todo las que están pues en la piel, ¿no? El Staphylococcus aureus, el epidermidis, el estreptococo, ¿no? El estreptococo que también está en las vías respiratorias, todos los estreptococos, ¿no? Habidos y por haber, ¿no? Piógenes, neumonía, etcétera, ¿no? Y los gram negativos son las que están sobre todo en el tracto digestivo, ¿no? E. coli, Serratia, Klebsiella, las que están también en el tracto urinario, que mayormente vienen del digestivo, ¿no? Y por supuesto la pseudomonas también, que es una bacteria sobre todo de hospital, digamos, ¿no? Muy bien, entonces, lo que más pregunta en esta parte es la clasificación de antibióticos según el mecanismo de acción, ¿no? Pero más que el mecanismo en realidad, sitio, ¿no? Sitio de acción. Y acá en grandes rasgos tenemos que recordar que los antibióticos pueden actuar a nivel de la pared celular, de la parte más externa, ¿no? Que hemos visto. También a nivel de la membrana celular. Luego a nivel de la síntesis de proteínas, simplemente vamos a poner proteínas. Y en los ácidos nucleicos, que pueden ser ADN, ¿no? O ARN, ácidos nucleicos, la parte del núcleo, ¿verdad? De la bacteria. Entonces, esto es los mecanismos de acción que tienen los antibióticos. Algunos van a actuar en la membrana, otros en la pared, proteínas, etc. Ahora vamos a estudiarlo más detalladamente. ¿Cuáles actúan a nivel de la pared celular? La parte más externa, ¿no? Acá realmente están casi todos los más importantes, ¿ya? Acá vamos a poner un cuadrado así bien, bien enorme para poder recordar. Que acá están sobre todo los beta-lactámicos. Ya, los beta-lactámicos son todo este grupazo que ven aquí, que en realidad tienen su nombre porque tienen un grupo llamado beta-lactámico, el grupo químico que tienen en común. Entonces, todos estos antibióticos comparten ese grupo y se llaman beta-lactámicos. Sin embargo, pertenecen, o sea, tienen nombres diferentes según cada uno de su grupo, ¿no? Por ejemplo, las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, los carbapenems. Todo eso de aquí son beta-lactámicos, ¿ya? Entonces, ¿te acuerdas de que los beta-lactámicos actúan a nivel de la pared? Ahí nomás ya matas casi todo, ¿no? Porque ahora vamos a ver que estos de aquí son bastantes. A su vez se dividen en varios, ¿no? Son bastantes. Los glicopéptidos, acá está la vancomicina, ¿no? Ya la vancomicina también actúa a nivel de la pared. Tenemos a la cicloserina, la bacitracina y a la fosfomicina. Esos de aquí también son algunos antibióticos por ahí un poquito sueltos. Vamos a mencionar algunas cosas de esto, ya que no vamos a hablar luego. La cicloserina también se usa en tuberculosis, pero es un antibiótico que se usa si varios fallan, ¿no? No es de primera línea, no es el que primero usamos. La bacitracina podemos usarlo en infecciones de la piel, sobre todo en cremas, ¿ya? Se usa en cremas, no tanto en pastillas. Y la fosfomicina es un antibiótico que se está viendo que puede ser útil en tratamiento de pseudomonas también, ¿ya? Pseudomonas. Vienen en tabletas, no estamos disponibles en los hospitales, pero sí en la consulta privada, ¿ya? Fosfomicina. Fosfomicina. Estos de aquí entonces actúan a nivel de la pared. Doctor, ¿y cuáles actúan a nivel de la membrana? Pocos, ¿ya? Acá tenemos a las polimixinas, ¿no? Las polimixinas, hay un medicamento que se llama polimixina, pero también aquí está la colistina. La colistina se usa en pseudomonas, infección por pseudomonas, que son resistentes, ¿ya? Resistentes. La pseudomona, como les digo, es una bacteria que normalmente vive en el hospital. ¿Y por qué es importante la pseudomona? Porque es causante de muchas infecciones intrahospitalarias.
sobre todo neumonía y también puede dar infección urinaria sobre todo, ya más que todo. Infección urinaria, neumonía. Entonces, esa pseudomonas es muy resistente, o sea, no sirve de nada darle ceftriaxona, no sirve de nada darle vancomicina, no le hace absolutamente nada. Entonces, para esta pseudomonas tenemos que usar medicamentos, vamos a verlos un poquito más adelante, especiales, o sea, medicamentos que realmente maten a la bacteria, ¿no? Sin embargo, incluso existen pseudomonas que son resistentes a estos antibióticos que deberían cubrirla, ¿no? O sea, hay cepas de pseudomonas, especies que ya incluso se han hecho resistentes al tratamiento habitual. Entonces, en este grupo que se ha hecho resistente al tratamiento habitual, ahí está indicado el uso de colistina, ¿ya? Colistina. Pues les digo porque eso todavía no han preguntado, pero pueden preguntar en algún momento. ¿Ya? La colistina se usa en tratamiento de pseudomonas resistentes. O sea, no cualquier, ni siquiera cualquier pseudomonas del hospital, no una resistente. Ahora tú me preguntarás, doctor, ¿y existen pseudomonas sensibles, o sea, fuera del hospital? Por supuesto, pero son rarísimas, ¿no? Hay pseudomonas que son sensibles, que están fuera del hospital, pero son rarísimas. La mayor parte de infecciones se adquieren en el hospital, ¿ya? Y los lipopéptidos, acá tenemos a la daptomicina, por ejemplo. ¿Ya? Ahí está. Estos son los grupos, entonces, de esta primera parte. Como vas a ver ahorita, lo de la pared celular son quizás los más abundantes, ¿no? De todos. Luego está lo de la síntesis de proteínas, pero yo me voy a ir primero a los de los ácidos nucleicos, ¿ya? En los ácidos nucleicos, a los que actúan a nivel del núcleo, tenemos pocos. Tenemos a las quinolonas, perdón, a las quinolonas, ¿ya? A las sulfas, sulfonamidas, sulfas, al trimetropin, que es un antibiótico que siempre acompaña a las sulfas, no, hay antibióticos, por ejemplo, el cotrimoxazol, que está compuesto a su vez de dos, en realidad. O sea, su nombre es sulfametoxazol más trimetropin, ¿ya? Entonces, el trimetropin es un antibiótico que acompaña normalmente a las sulfas, ¿ya? Solo nunca se da, ¿ya? Siempre acompaña a una sulfa. El metronidazol y la rifampicina, la rifamicina es rifampicina, que es un medicamento que lo usamos para la TB, ¿no? También. Este lo usamos para la tuberculosis. El metronidazol pertenece a un grupo que se llama nitroimidazol, ¿ya? Nitroimidazol. Entonces, en realidad, yo les hago aprender siempre así porque es más fácil, ¿no? ¿Te recuerdas cuáles son los que actúan a nivel de la pared celular? Son los del grupo betalactámico, por ahí algunos más como los glicopéptidos, la cicloserina, la bacitracina, la fosfomicina. En el caso de la membrana tenemos a los lipopéptidos y a la polimixina, y en el caso de los ácidos nucleicos tenemos sobre todo a las quinolonas, a las sulfas, incluyendo el trimetropin, y por ahí podemos resaltar a la rifampicina y al metronidazol. ¿Ya? Entonces, con estos de aquí, en realidad, ya tenemos a los principales. Y el resto, los demás antibióticos pertenecen al grupo de los que actúan a nivel de la síntesis proteica, ¿ya? De la síntesis de proteínas, que son bastantes, ¿no? Ahora, las proteínas se pueden dividir en los que actúan a nivel de la subunidad 30S y a nivel de la subunidad 50S, que son las unidades bacterianas, ¿ya? O sea, una parte de la parte de los ribosomas 30S y los otros ribosomas 50S. Entonces, dependiendo de dónde ataquen, podemos recordar que en el 30S se encuentran sobre todo los aminoglucósidos, las tetraciclinas y las glicilciclinas, ¿no? Bueno, yo para recordarme esto de aquí, para un poquito, no nemotina, pero sí para recordarme, me acuerdo que los aminoglucósidos empiezan con A, las tetraciclinas, su principal exponente es la doxiciclina, ¿ya? Entonces, ¿no? Así yo me recuerdo más o menos, ¿no? Que son los primeros, digamos, las primeras letras del alfabeto, ¿no? A, D, G, ¿ya? Y como son las primeras, pues le pertenece el más bajito, que es el 30S. Ya 30S, ADG, aminoglucósidos, doxiciclina, que son las tetraciclinas, y las glicilciclinas. Ya acá tenemos a la tigueciclina. Tigueciclina, ¿ya?
Muy bien. Como no vamos a hablar de la tigecyclina, vamos a mencionarla de una vez. Esta tigecyclina es un fármaco que sobre todo me sirve para infecciones de la piel, ya, pero no me cubre pseudomonas, por supuesto. También me cubre gram positivo, eso sí. ¿Ya? Pero es un antibiótico relativamente nuevo, ¿no? Es como un primo de la doxiciclina. Acá también está la tetraciclina misma, ¿no? Que también existe la tetraciclina. Y a nivel de los que cubren la 50S, tenemos los anfenicoles, acá está el cloranfenicol, ¿no? El cloranfenicol. Los macrólidos, ¿cuáles son los macrólidos, doctor? La eritromicina, la acitromicina. Esos son los macrólidos, claritromicina. Claritromicina. Las lincosamidas, acá está la clindamicina. La clindamicina es el principal representante. Las oxazolidinonas, bien difícil de pronunciar, ¿no? Oxazolidinonas. Aquí está el linesolid. ¿Ya? Entonces lo tenemos por acá. Sí, ahí lo tenemos, vamos a ver más adelante. Y las estreptograminas, ¿no? Que fundamentalmente los uso, acá está la quinopricina, por ejemplo, sobre todo para infecciones dérmicas, ¿no? Ese de aquí ya comentamos. Y bueno, este es un pequeño resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Lo que hemos dicho. La pared celular, los que son los betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas. También está la bacitracina, la vancomicina, dijimos, ¿no? Pared celular. En la membranita está lo que es la polimixina, ojo, ¿no? La polimixina. Esta es la parte de la membrana celular, ¿no? Estamos aquí en la parte final de los ribosomas, que actúan, los antibióticos actúan a nivel de las proteínas, tetraciclina, aminoglicosios, cloranfenicol, etcétera, ¿no? Y los que actúan a nivel del núcleo, acá está las sulfas, el trimetoprim, el metronidazol y la rifampicina, ¿no? Acá vamos a un poco estudiarnos sobre la parte de los beta-lactámicos, ¿no? Entonces, las sulfas, doctor, las sulfonamías, las sulfas, ojo, cuidado que estas sulfas están relacionadas a veces a alergias, ¿no? Después de la penicilina, que es la primera causa de alergia a medicamentos, ¿no? O sea, mejor, doctor, me está diciendo usted que el fármaco en el cual en el mundo hay más alergias es la penicilina, sí, ¿no? La penicilina es el fármaco al cual en el mundo hay más alergia, ¿no? Si te encuentras a pacientes alérgicos, por ahí lo más probable es que tengan alergia a la penicilina. Ahora, hay grados de alergia, sí, por supuesto. Y este es un tema también, ¿no? Un tema de controversia y de estudio, porque muchos te pueden decir soy alérgico a la penicilina, pero no son en realidad alérgicos, ¿no? Para eso, ¿qué hacemos? Llevamos al inmunoalergólogo, ¿no? Hay esta especialidad que creo que se ha creado hace unos 5 años, o 5, 8 años, ¿no? Inmunoalergólogo, alergia, ¿no? Entonces les hacen pruebas con penicilinas, con parchecitos para ver si realmente son alérgicos. Hay pruebas especiales para... ¿Por qué, doctor, es tan importante? Porque hay pacientes que necesitan antibióticos. Entonces, privarle de un antibiótico puede ser mortal o fatal. Entonces, no es como que, eres alérgico a la penicilina, listo, qué bien, no. Porque hay muchos. El que es alérgico a la penicilina tiene todo este grupazo para ser alérgico. Entonces, le estamos quitando muchos antibióticos. Y si tiene una infección mortal o meningitis, ¿qué hacemos, no? A veces nos la jugamos, pues, ¿no? Cuando tenemos tiempo y el paciente está grave, le damos, ¿no? Porque también vamos a ver que existen reacciones cruzadas. O sea, si el paciente es alérgico a la penicilina, no quiere decir que va a ser alérgico necesariamente a la cefalosporina, ¿no? Hasta en un 30%, por ejemplo, si hay esta reacción cruzada, sí, obviamente. O sea, tiene una propensión, ¿no? Pero no siempre se va a dar, ¿no? Entonces, es un tema en realidad para estudiarlo, esas alergias, ¿no? Pero es bastante frecuente la alergia a la penicilina, ¿no? Y luego le siguen las sulfas por ahí en antibióticos, ¿ah? Las sulfas también, soy alérgico a la sulfa, doctor, cuidado, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos, entonces. Las sulfas, la sulfadiazina, ¿no? Esta, por ejemplo, lo usamos mayormente en crema, ¿no? Cremas. La sulfadiazina de plata tenemos ahí
En pote lo usamos para infecciones mayormente de piel, ¿no? Sulfadiazina. Para infecciones dérmicas, para prevención también de infecciones, muy efectivo, ¿no? En las úlceras. Luego tenemos al sulfametoxazol, que como les digo siempre va acompañado de trimetropin, ¿no? Que pertenece al mismo grupo, pero sulfametoxazol y trimetropin. Ya, estos actúan en el núcleo, como les digo, ¿no? Infecciones que tratan, o sea, ¿qué infecciones les cae? Neumocistis jirovechi, antiguamente llamada Carini, ¿no? Neumocistis jirovechi. Es una infección que da frecuentemente a los pacientes con VIH, una de las causas más importantes de neumonía en pacientes con SIDA, neumocistis. Carini, antes llamado ahora jirovechi. Toxoplasmosis, ¿no? Toxoplasmosis gondii, Toxoplasma gondii, también me sirve el cuatrimoxas. Muy bien. Y luego está el grupazo de los betalactámicos, como les digo. Este es un grupo enorme, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, a las penicilinas. Las penicilinas clásicas, ¿no? La bencilpenicilina, la fenoximetilpenicilina, estas son las famosas penicilina G, ¿no? La penicilina benzatínica. Esa penicilina, ¿para qué me sirve, no? Fundamentalmente para gram positivos, ahí está, como les digo, ¿no? Esto que tienen que ustedes que recordar. Sobre todo gram positivos me sirve, ¿no? Estreptococo. Clásicamente las penicilinas las usamos para el tratamiento de estas bacterias, pues, ¿no? De meningitis, en neumonía incluso, ¿no? Hasta hace poco, hace unos años nomás, neumonías en la sierra se trataban con penicilina nada más, ¿no? Sobrado. Actualmente hay un poco de resistencia quizás, así que ya podemos usar otras penicilinas, ¿no? Pero clásicamente con penicilina G nomás se trataba antes, ¿no? Ahora ya no, ¿no? Acá en la capital sí, pues hace años que ya no se trata ninguna neumonía con penicilina, ¿no? Siempre empezamos con ceftriaxona mínimo, ¿no? Ampicilina. Doctor, luego salieron unas penicilinas que se les llama resistentes a las penicilinasas, ¿no? Acá está, por ejemplo, la temocilina, también está la dicloxacilina, ¿no? No te confundas con la doxiciclina, que es otro grupo, ¿ah? Dicloxacilina, ¿no? Dicloxacilina, la oxacilina también. Doctor, es un grupo de antibióticos que se crearon ya para tener resistencia a esta enzima, ¿no? Penicilinasa, que es una enzima que producen las bacterias. ¿Cuáles, doctor? Sobre todo, acá está, estafilococo. Entonces, el estafilococo ya no cae con penicilina, o sea, no le hace nada a la penicilina del estafilococo, ¿ya? Ojo, diferencia entre resistencia y diferencia entre espectro, ¿ya? Una cosa es que, por ejemplo, el estreptococo normalmente sí debería caer con penicilina, pero se ha vuelto resistente. En cambio, en el estafilococo no, ese de ahí no, la penicilina no le hace nunca nada, ¿ya? Entonces no vas a tratar un estafilococo con penicilina, pues tienes que tratarle con oxacilina, dicloxacilina, que sean penicilinas resistentes a la penicilina. Luego están esas penicilinas que se les llama espectro ampliado, ¿no? Son las penicilinas de espectro ampliado, un poquito mejores que... Imagínate que esos nombres, ¿no? Aparecieron en esa época. Ahorita ya como que decir que la amoxicilina es una penicilina de espectro ampliado es medio ilógico, ¿no? Una amoxicilina, pero bueno, en esa época sí se le llamaba así, ¿no? Penicilina de espectro ampliado, ¿eh? Un poquito más vamos a poner. Amoxi, ampicilina. O sea que la amoxicilina es mejor que la penicilina, sí, sí. Y obviamente la ampolla, o sea, en ampolla tenemos a la ampicilina, que esta ampicilina es también usada, ¿no? Quizás sí esta todavía se usa en provincias, ampicilina, para tratar neumonías, ¿no? Siempre, yo por ejemplo cuando fui en el 2008 sí usábamos todavía ampicilina, ojo, para tratar neumonías, ¿no? La amoxicilina también. Entonces, cubre gran parte gran positivos, ¿ya? ¿Ya? La ampicilina, por ejemplo, también cubre una bacteria que se llama listeria,
que es una causa importante de meningitis, listeria. ¿Eh? Mira, luego están las penicilinas antipseudomónicas. O sea, mira que de todas estas, la única que cubre antipseudomona es esta de aquí, mira, piperacilina. Piperacilina, que solemos usarlo con tazobactam. ¿Qué es el tazobactam? Es un inhibidor de la beta-lactamasa. ¿Ya? O sea, aparte de las bacterias, perdón, los antibióticos, existen estas sustancias que pueden inhibir a una enzima. En este caso ya sabes que la beta-lactamasa, que la penicilinasa es producida ¿por quién? Por la bacteria, ¿ya? Por la bacteria. Entonces, la piperacilina es la penicilina, pero el tazobactam es el inhibidor de la beta-lactamasa, ¿ya? Piperacilina, tazobactam. Tenemos a la ticarcilina también. Entonces, esas son penicilinas que sí me cubren pseudomonas, ojo. ¿Ya? Y ya que estamos aquí de una vez vamos a aprovechar para mencionar a los antibióticos que cubren pseudomonas. Vamos a ver cuáles son. ¿Quiénes cubren, doctor? ¿Quiénes pueden ayudarme contra una infección por pseudomonas? Que ya usted me ha dicho que es una infección hospitalaria muy resistente y peligrosa. Vamos a ver. Tenemos a las penicilinas antipseudomónicas, ya sabemos cuál. Algunas cefalosporinas, como la ceftazidima, vamos a verla más adelante, y el cefepime. ¿Ya? ¿Qué más me cubre pseudomonas, doctor? La polimixina como la colistina, que ya hablamos que se usa sobre todo en infecciones resistentes. ¿Qué más? Las quinolonas, ¿ya? Las quinolonas. ¿Qué más? Los aminoglucósidos, sin embargo, nunca sean solos, o sea, solos no sean. Y también el astronam, que ahora vamos a hablar de él. Astronam. Ya, estas son las que cubren pseudomonas. Ahora, ¿por qué me es importante? Porque cuando yo estoy en una infección en el hospital y todavía no me sale el cultivo, ¿no? Ya les he dicho que muchas veces no sale. Entonces tengo una infección en el hospital, yo tengo que pensar en cubrir pseudomonas. Tengo que pensar en cubrir pseudomonas a pesar de contar en cultivo. Entonces tengo que en mi esquema, tengo que incluir uno de estos antibióticos, necesariamente, ¿no? Porque si no, no lo estaría cubriendo. Luego están las mesilinaminas, acá están, que en realidad no tenemos aquí, pimecilinam, mayormente para gram negativo, como dice ahí. Luego están las cefalosporinas. Ya, ojo que las cefalosporinas, son un grupo aparte, lo vamos a estudiarlo más adelante, ¿ya? Pero me pertenece al grupo de los beta-lactámenes, ¿ya? Mira, las cefalosporinas pertenecen al grupo de los beta-lactámenes, ¿ya? Luego está los carbapenems. Ojo, ¿también, doctor, beta-lactámico? Sí, también. Mira, o sea, ¿qué tal cantidad de antibióticos que son del beta-lactámico? Por eso le decía que es más o menos fácil acordarse del mecanismo de acción, ¿no? Porque tenemos que los que atacan la pared celular están casi todos los beta-lactámicos, están los beta-lactámicos, o sea que ahí tenemos un montón de antibióticos, ¿no? Carbapenem. Como verás, todos terminan en, ¿no? En enem, penem. Lo más importante de estos que tienen que saber sí o sí es que me atacan sobre todo gram negativos, ¿ya? Y estos de aquí me sirven para combatir a las bacterias llamadas BLE. ¿Qué es una bacteria BLE, doctor? Simplemente el BLE es un apellido que va a llevar las bacterias que ya conocemos. Escherichia, coli, BLE, ¿no? Klebsiella, neumonía, BLE. O sea que estas Escherichia coli y Klebsiella existen normalmente, sí. Pero hay algunas cepas que se hacen resistentes, pero bien resistentes, no resistentes, sino bien resistentes. Por eso es que se les pone este apellido de BLE. ¿Qué significa BLE, doctor? Significa beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Ya? O sea, ni siquiera es una beta-lactamasa como la
Las clásicas, no, es una de espectro extendido. O sea, es tan poderosa que solamente los carbapenems le dan a este tipo de infección, ¿no? O sea, imagínate nomás, los ble. Entonces, ¿quiénes son aquí? Ertapenem, imipenem, acá es imi, meropenem, doripenem. No todos estos le dan a pseudomonas, ojo, acá no habíamos mencionado, ¿no? Los carbapenems también le dan pseudomonas, carbapenems. ¿Ya? Por ejemplo, el que no le da de este grupo es el ertapenem. ¿Ya? El imipenem sí le da a pseudomonas, sí, meropenem también, ¿ya? Doripenem también. Sí le da pseudomonas, por eso los carbapenems son una muy buena opción para cubrir pseudomonas. Por eso los usamos tanto en el hospital, ¿no? Hasta usamos, podemos decir, ¿sí? Pero la verdad es que son nuestros aliados porque en realidad aparte de que cubren pseudomonas, tienen un muy buen espectro, ¿no? Tienen un espectro enorme y muchas veces nos han salvado pacientes, ¿no? Ya, sin embargo, como le digo, el ertapenem es un medicamento que no, o sea, no me sirve para pseudomonas, pero entonces, ¿para qué me sirve, doctor? Para infecciones ble, pues. Y tu ble, ¿no? Y tu Escherichia coli ble. Ok, estoy hablando de una Escherichia coli que ya es ble, ¿no? Porque el E. coli. Entonces, ertapenem, ¿no? Incluso lo puedo dar intramuscular, es una de las diferencias con los demás. Tiene una presentación intramuscular de una vez al día, por lo tanto el paciente puede ir a casa con su medicación por ampolla, ¿no? Sí. Ujú. Sí, sí, o sea, el laboratorista hace su antibiograma y te pasa el resultado de E. coli ble, ¿no? Claro, hay algunos laboratorios que no, la mayoría de los hospitales sí. Entonces tú tendrías ahí que hacer tu... Para eso se estudia, porque es un capítulo aparte, ¿no? Antibiograma. Tienes que ver a ver que sea resistente a 2 o 3 cefalosporinas o una tercera generación y tú lo puedes catalogar también como ble, ¿no? Pero normalmente en los hospitales y en cualquier laboratorio deberían ponerte ahí, ¿no? El laboratorista ya te lo pone. Entonces, sin necesidad que tú preguntes, ¿es ble? No, ya ahí sale ble, no. Si no es ble, simplemente sale Escherichia coli, ¿no? No te ponen tampoco sensible, te ponen E. coli nada más. Si te sale E. coli ble, ya sabes que es una ble, ¿ya? Entonces, obviamente esta ble tampoco es que crean que está en todo el mundo, ¿no? O sea, también son característicos de pacientes resistentes, que ya tienen varios tratamientos, ¿no? Que se infectan cada rato también, ¿no? Muy bien, y miren este grupito último, es el de los monobactámicos, ¿ya? Monobactams. Ojo, monobactams. Aquí, ¿quién está? El Astreonam. Ahora, me detengo acá un poco porque el Astreonam me sirve también, mira, este también me cubre pseudomonas, acá le habíamos puesto, ¿no? No se nos había escapado. Me cubre pseudomonas, pero tiene una particularidad muy importante. Esta de aquí se puede usar en alérgicos a la penicilina. Ojo, mira, de todos los que están en el grupo metalactámico, de todititos, el único que, o sea, teóricamente se podría usar con seguridad en alérgicos a la penicilina es el Astronam. ¿Por qué, doctor? O sea, pertenece al grupo de los metalactámicos, pero es muy, muy diferente a los demás. Es tan diferente que se puede usar con seguridad en alérgicos a la penicilina. ¿Ok? ¿Sí me entienden? ¿Sí? Como les dije, o sea, si un paciente es alérgico a la penicilina, no quiere decir que no puedo usar las cefaloporinas. O sea, sí puedo usarlo en ciertos casos con cuidado y puede haber que no haya reacción, ¿no? O sea, idealmente no hay que usarlo, ¿no? O sea, idealmente no hay que usarlo. Pero de ese grupo sí hay uno que puede usarlo con seguridad. O sea, que justamente está hecho para alérgicos a la penicilina. ¿Cuál es, doctor? Astronam. ¿Qué? O sea, a pesar de que es metalactámico, ¿lo puedo usar? Sí. ¿Ya? Es el único que se puede usar con seguridad en alérgicos a la penicilina. Pero ya les he dicho que también puedo usar los demás en ciertas condiciones y, ¿no? Pero el que puedo usar con seguridad es el Astronam. Y me sirve para pseudomonas. Así que es una buena opción para pacientes alérgicos a la penicilina y que tengan pseudomonas, ¿no? Y los glicopéptidos, ahí está la vancomicina, ¿no? Algunos la daptomicina la ponen en los lipopéptidos, ¿no? Acá la han puesto en el mismo, pero acá, este de acá pertenece también. Algunos los juntan, pues, ¿no? Glicolipopéptidos también le dicen, pero bueno, lipopéptidos, ¿no?